Para esta práctica número 7, de nombre convertidor corriente alterna, para el laboratorio de diseño de sistemas electrónicos de potencia, con el ingeniero Rodolfo Rubén Treviño, con los integrantes Brandon Alonso Cerda Sustaita, un servidor, Cristian Orlando Cepeda Islas, Guillermo Salazar Cantú, Francisco Giovanni Cruz Vázquez, cursando el 6º semestre de la carrera de Ingeniero en Mecatrónica. La fecha en que se graba este video es un 28 de noviembre del 2020. Bien, vamos a analizar y simular el funcionamiento de un convertidor de manera matemática y como lo hemos estado haciendo por el programa PSIM. Vamos a simular el funcionamiento de unos convertidores de corriente alterna monofásico con control de fase y asimismo de qué se componen estos. Considerando un variador de alterna monofásico excitado con una tensión senoidal de 100 volts pico y 50 Hz, dicho sistema alimenta una carga RL en serie de 1 ohm y 1.9 microhenrios y se gobierna con un ángulo de retardo al encendido de 60. A continuación, mi compañero Cristian continuará explicando el circuito. Bueno, vamos a empezar con este circuito. En este circuito vamos a implementar los convertidores. Aquí vamos a considerar un voltaje senoidal de pico de 100 con una frecuencia de 50, con unos tristores, inductancia de 1.9, resistencia de 1 ohm. Y aquí tenemos un voltaje de 180 y un voltaje de 60. Bueno, aquí vamos a proceder a mostrar lo que es la gráfica de la forma de onda de entrada y la salida del voltaje, pero en la forma de entrada bueno, aquí vamos a abrir otra vez que lo cargo. Vamos a graficar el VA. Esta es la gráfica de la forma de entrada de nuestro circuito. Aquí tenemos vamos a verificar desde el inicio. Está una onda. Tenemos el voltaje y el voltaje de RM. Ahora vamos a graficar el V0 que es la salida del circuito. Igual vamos a ver tenemos siempre la frecuencia pues, es de 200, el voltaje en el primer punto, en el segundo y el voltaje en RMS. Bueno, eso sería todo de esta situación. Ahora va a continuar mi compañero Guillermo con la siguiente. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Guillermo Salazar Cantú y a continuación voy a presentar la siguiente parte de la práctica, en la cual es la simulación de un circuito, el cual es un variador de alterna monofásico
el cual se alimenta de la tensión de red de 230 volts de valor eficaz a 50 Hz y se utiliza para alimentar una carga resistiva de 100 watts. El sistema se controla mediante ciclo integral, de forma que cada 5 ciclos de la tensión de entrada se obtienen 2 ciclos en la tensión de salida. A continuación se va a determinar los valores eficaces de la tensión, corriente de salida y la potencia útil entregada a la carga. Recordemos que en la simulación tenemos el valor de 325 porque es el voltaje pico. Recordemos que este se obtuvo a partir del valor eficaz, el cual es el valor promedio, que recordemos que es 230, y este se multiplicó por raíz de 2 para obtener el voltaje pico, el cual es 325. Muy bien, a continuación, mi compañero Francisco Giovanni va a continuar con la siguiente parte de la práctica. Bueno, continuando con la práctica, como podemos observar, tenemos un voltímetro para medir lo que nos está entregando esta fuente, que es para medir la corriente de entrada y el voltaje de entrada. Tenemos un multímetro en la parte donde está la carga, que es para medir el voltaje de salida con la corriente de salida. Como podemos observar en la parte donde están los switches para los pulsos de trabajo, está configurado a 10 Hz con 2 puntos de trabajo. Los puntos de switch son de 0 a 144 en el primero, como lo podemos estar viendo en la imagen, y el segundo está configurado igual a una frecuencia de 10 a 2 puntos de trabajo con unos puntos de switch de 144 a 360. Vamos a verificar las gráficas, las simulaciones. Vamos a graficar el voltaje de entrada. Vemos el voltaje de entrada. Aquí vemos la senoidal con los picos de 320. Vamos a calcular el RMS, que es el voltaje promedio. Que lo podemos ver que el voltaje promedio son los 230, que nos da el valor eficaz al inicio, que antes comentaba mi compañero que nos da el problema. Vamos a quitar esto. Pues quitarlo. Pero vemos el factor de potencia. Bueno, vamos a ver el OK, en el factor de potencia, en FFT. Hacerle zoom. Un poquito más de zoom para que se muestre. Ok, ahí se ve la gráfica. Puedes sacar el promedio. Y ahí vemos el factor de frecuencia que nos está entregando al inicio. Puedes cerrarlo. Y ahora vamos a graficar el voltaje de salida. VP1. Como podemos ver, aquí está el voltaje de salida. Hacerlo en grande. Saca el RMS, que es el voltaje promedio. Y ahí podemos ver el voltaje promedio que nos está entregando en un ciclo. Bueno,
Sí, son 2 ciclos. Podemos ver que en un apartado del ciclo hay una conducción y en la otra parte hay una no conducción. Ahora vamos a ver el factor de frecuencia que nos está entregando a la salida, que es el factor en la carga. Vamos a graficarlo. Ok, darle en la parábola. Ahí podemos ver el factor de frecuencia. Y es el promedio que nos está entregando. Puedes moverlo al inicio. Ajá. Ándale. El máximo que sería 3.8. Es 8. 8.33. O que sería 83. Básicamente sería 83. Sería el cercano a los 100. Busque que sea cercano a los 100 watts que está entregando, como comenta el problema. Ciérralo. Eso básicamente sería la tensión de entrada versus la tensión de salida. Y eso sería todo en el ejemplo de este ejercicio en la simulación. Como podemos observar en el ejemplo que se subió para la práctica, es muy similar. Aquí podemos ver la comparación de la entrada con la salida. Como podemos ver, en un ciclo está conduciendo y en el otro ciclo se mantiene abierto. Y las diferencias de voltaje que tiene cada uno, que básicamente es cerca de la mitad de voltaje que nos está entregando. De mi parte, eso sería todo, y esto sería la demostración de ese ejercicio. Muchas gracias.